Como actividad docente, es profesor de posgrado de Ingeniería Estructural en la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, en la cátedra Ingeniería, Construcción y Tecnología. Fue profesor titular de la Cátedra de Organización y Conducción de Obras de la Facultad Regional Rosario de la Universidad Tecnológica Nacional. Sin más preámbulos, ingeniero Perlo, nuevamente bienvenido y tiene usted la palabra. Gracias, ingeniero, por su generosa presentación. Quisiera saludar a las autoridades de la Universidad Tecnológica Regional Tucumán, a los señores miembros de la comisión organizadora de la Semana de la Ingeniería 2021 por tan valioso trabajo, a los colegas, señoras y señores. Agradezco sinceramente la invitación a participar de esta importante celebración y la oportunidad de aportar y compartir reflexiones, sin duda opinables, acerca del estado de la ingeniería, inmersa en una sociedad en crisis y su vínculo con un desarrollo tecnológico sostenido, característico de nuestro tiempo, aunque lamentablemente ajeno a nosotros, y el comportamiento, además, del ingeniero en esta situación. Yo podría orientar la exposición en un tono optimista, valorizando la vocación de celebrar a pesar de la crisis, e incluso compartir experiencias personales positivas vinculadas con la temática de la exposición, concluyendo que a pesar de las dificultades se puede, que hay que tener la fortaleza y la convicción de cambiar a pesar de la incertidumbre, pasando generalmente a un estadio mejor si tenemos prudencia y sabemos lo que no queremos. Sin embargo, prefiero, a partir de esta convicción, centrar en favor del coraje y la tenacidad para llevar adelante modificaciones estructurales, pensar que la obra común no requiere aportes sobre desarrollo individuales, sino vinculados con el bienestar común. Sin duda, la revisión de esta problemática generará escozor y recelo, sobre todo en aquellos que dejan todo su esfuerzo y capacidad en el cumplimiento de la responsabilidad específica asumida, pero en mi opinión, y en la de muchos, creemos que es necesario cambiar el paradigma de la evaluación del rumbo de la realidad, dejando de lado las evaluaciones individuales o sectoriales para comprometerse solamente con la evaluación del resultado final. Con este criterio, que desecha el simplismo de adjudicar todos los errores al adversario o a terceros, se plantea la necesidad de un giro copernicano en la actitud media de nuestra sociedad, pues, dolorosamente, todos, por acción u omisión, deberían asumir su corresponsabilidad frente a décadas de fracaso, estancamiento y pobreza creciente. Mientras pasa el tiempo y la dirigencia es más afecta a repartir responsabilidades y endilgar culpas a terceros, olvidando que su rol, para eso fue elegido, es encontrar soluciones y mejoras progresivas, integradas en el tiempo y con claras señales que el tiempo invertido se traduce en logros concretos y mensurables. Esa diligencia, que perdura en el tiempo, independientemente de su origen y filiación, usufructúa en beneficio propio y logra condiciones inalcanzables para un emprendedor medio, el que es espectador pasivo del mantenimiento del statu quo, que logra la casta dirigencial y que impide la generación de riqueza, generando aumento de la pobreza y dilapida el tiempo y el esfuerzo de generaciones. La sociedad, en general, ha sufrido un progresivo y tenaz mecanismo de pérdida de valores que alguna vez hicieron y hoy continúan haciendo el progreso de una nación. Se ha perdido el rol de la educación en la fijación de aquellos valores que hacen del individuo un sujeto comprometido con el resultado del conjunto, del bienestar común, entendiendo que antes que la individualidad está lo colectivo, esencia de una nación, con una necesaria interrelación y dependencia del derecho individual al cumplimiento previo de las obligaciones del compromiso ciudadano. Nuestra sociedad ha perdido el rumbo ante la falta del ejercicio de esos valores y ha caído en decisiones emocionales, mágicas muchas veces,
de pretender que terceros resuelvan por él, efectuando delegaciones sin condiciones. No se ha comprendido que las soluciones no pasan por este tipo de decisiones, tal vez inspiradas en un individualismo sin compromiso colectivo. Ese compromiso destinado a privilegiar solo el desarrollo personal aislado, sino que ese bienestar individual solo se conseguirá si la dirigencia en quien se delegó tiene la capacidad y la convicción para implementar cambios. Y existe, además, un control sancionatorio de la sociedad que los eligió, para gestionar y obtener resultados y mejoras concretas que afiancen ese pretendido bienestar individual. Todo parecería indicar que la gestión de nuestra realidad y sus crisis recurrentes requeriría de una generación de estadistas con capacidad de gestión, planificación estratégica de mediano y largo plazo, con medidas instrumentales de corto plazo integradas, explicitadas, aún prometiendo sacrificios necesarios, y una inacabable capacidad de persuasión y coordinación para el encolumnamiento de voluntades colectivas y dirigenciales. De coincidir con este protodiagnóstico, la pregunta es: ¿desde dónde parte el ingeniero de hoy para ser artífice y protagonista de este nuevo y necesario tiempo? Evidentemente, si analizamos superficialmente experiencias pasadas, veremos cómo existieron dirigencias que han arribado a la gestión con un elevado nivel de improvisación, sin planes ni programas, y aún hoy se revolean responsabilidades sin que nadie plantee 15 medidas concretas de cómo hacer, ni brega para que las mismas sean respetadas en el tiempo. Estos usos y lamentables costumbres nada tienen que ver con el ejercicio habitual de planificación de la ingeniería, realizado sobre bases concretas, evaluaciones realistas y propuestas cumplibles con costo y tiempo acotados para lograrlo. Es decir, comparamos palabras versus hechos. Todo parecería indicar, en esas condiciones, que no ha habido una participación de peso y con propuestas orientadoras desde nuestra disciplina a la luz de los resultados económicos y sociales de décadas, que todos comparten, denuncian y nadie asume su responsabilidad. Puede ser también que hayan existido las propuestas pero que no hayan sido consideradas. Evidentemente, también habla de una falencia en el ejercicio del liderazgo y o una falta de training en la participación interdisciplinaria en comités de decisión. La pregunta que surge sería: ¿está formado y preparado y entrenado el ingeniero de hoy para ser un dirigente transformador de nuestra pésima situación socioeconómica? ¿Le interesa la ingeniería como sector y involucrarse en esa problemática? ¿Cómo vive el ingeniero esa posibilidad y el compromiso que le insumirá un tiempo que tal vez se lo retasee a la gestión de su autosuficiencia económica y profesional en la crítica situación actual? Hay una antigua certeza que reza: si no eres parte de la solución es porque eres parte del problema. ¿Cómo se manifiesta la ingeniería hoy? En una propuesta arbitraria e incompleta podríamos mencionar las siguientes actividades: laboratorio, investigación, diagnóstico, factibilidad, proyecto, cálculo, ejecución, control y mantenimiento. Sin lugar a dudas, en cada una de esas especialidades hay esfuerzo, dedicación y compromiso. Pero debemos preguntarnos: ¿cuál es el resultado final global de la gestión interrelacionada de esas especialidades con la construcción del objetivo fijado? Tomemos para comprender la idea en el caso de una cierta obra de infraestructura X. A poco de incorporar experiencia, es una verdad sabida que el que hizo el proyecto se responsabiliza únicamente del proyecto, que el que contrató solo de esa decisión. Si continuamos, el que especificó se ampara en que lo suyo fue aprobado por la superioridad, y el que controla se ampara en las especificaciones hechas por quien contrató, independientemente si ellas están bien o mal, pues de lo contrario, como veremos luego, será sospechada de intereses oscuros. El que construye hace lo que se licitó y trata de determinar a irse. Nadie, a ciencia cierta, está comprometido
a que la obra cumpla en tiempo y forma con la finalidad social que dio origen a la demanda, con el costo que corresponde, con la vida útil que nadie especificó y con el nivel de mantenimiento que tampoco nadie especifica. En consecuencia, la obra sale carísima si se termina, pues probablemente a los 3 años empiecen las reparaciones o los resultados buscados son insuficientes o inapropiados. Sin embargo, en todas las etapas actuaron ingenieros, se supone con celo y eficiencia, pero la eficiencia de la obra no está. ¿Por qué? Hagamos un breve ejercicio repasando esas responsabilidades parciales, todas ellas parte de la ingeniería, y relacionémosla con el resultado final medio, es decir, la evaluación de la obra construida, y en ella veamos la satisfacción del objetivo desde el punto de vista de la eficacia, inversión, vida útil, etcétera, de la misma. De no mediar un resultado satisfactorio, como mayoritariamente ocurre, repasemos hacia atrás los orígenes de ese resultado. Va de suyo que el ingeniero es básicamente un individualista, alentado por formación y especialización. Su formación descartó variables esenciales como son el tratamiento de las relaciones humanas, la formación de equipos, liderazgo, etc. Además, la especialización está orientada desde largo tiempo hacia actividades de gabinete, que alientan el individualismo, tal vez porque los formadores con experiencia en los restantes aspectos de la actividad se alejaron o redujeron al mínimo su participación en la formación de los ingenieros. Tal así que, en la actualidad, en los aspectos constructivos, el Nobel profesional debe aprenderlo luego de su graduación sobre el terreno y sin una sólida formación. Esa actitud individualista exacerbada lleva a los diferentes actores del proceso de creación de una obra a atender a su responsabilidad parcial, y el eje de su compromiso es generalmente su interés y su visión individual. El resultado es que no existe una responsabilidad global en el proceso, y el que lo sufre es el resultado final, la obra, el bien común o el propietario. Analicemos este circuito para clarificar la idea, atento a los roles y actitudes básicas de los jugadores de este equipo, al que llamaremos ingeniería eficiente, aplicada a la creación y concreción de una obra. Identificada la necesidad de satisfacer una demanda de infraestructura, alguien tomará la decisión de ordenar efectuar un estudio de factibilidad con atención a definir montos de inversión, plazos, financiación, estudio de impacto ambiental, etc. Puede que estas etapas sean completas o no, incidiendo si habrá financiación internacional o no, en cuanto a la calidad y cantidad de la información preliminar aportada. Buena parte de la eficacia de esa etapa residirá en la calidad del relevamiento de datos, información básica y de detalle para la ponderación de todos los aspectos vinculados a la factibilidad. Nada bueno saldrá si los datos son errados. El paso siguiente será efectuar el proyecto. Sin duda, el mismo se efectuará a partir de los datos existentes, los cuales, como vimos, pueden tener diversas calidades. Si existen actitudes de ingeniería eficaz en el proceso, esos datos serán discretamente verificados y evaluados en su vigencia y razonabilidad a la luz de la experiencia y antecedentes del proyectista. Si por el contrario, la actitud de la ejecución del proyecto sin más a partir de los datos, ya que los mismos no son responsabilidad de la encomienda profesional, se comienza a configurar la secuencia del fracaso de la ingeniería eficiente. Ese proyecto, con sus especificaciones técnicas, ese proyecto con sus especificaciones técnicas tendrá un nivel de detalle y previsiones que luego deberá ser refrendado y complementado por los pliegos de condiciones del llamado a licitación. Es aquí donde, nuevamente, la responsabilidad profesional debería ejercerse, pues es diferente insinuar a especificar. Especifica el que dice qué, dónde, cómo y cuándo debe hacerse tal tarea. Insinúa a quien establece, sin más, que deberán ejecutarse todas las tareas para que la obra cumpla su fin. Es decir, se pone en la posibilidad o voluntad de un tercero el cumplimiento del objetivo.
Los pliegos redactados bajo estos criterios de delegación de responsabilidad en la adopción concreta de las soluciones incurren en un error temerario, tal vez por improvisación o exceso de confianza al presuponer la continuidad de criterios con la etapa siguiente, sin prevenir que el que sigue en la cadena de la ingeniería está regido por principios y objetivos diferentes al de la etapa técnica anterior. Así es que si el pliego no prevé un sistema de contratación amplio y eficiente del proyecto y vuelca la incertidumbre por una deficiente especificación sobre la empresa contratista, el precio subirá por la incertidumbre del alcance de la responsabilidad del contratista. Si el financiamiento o la inflación no están equitativamente previstos a lo largo del contrato, el costo nuevamente subirá. Y si finalmente se comprueba la incerteza del pago de los servicios o la conducta histórica del comitente que no es afecto a buenos pagos, el precio subirá. Probablemente el que especifica quiera preservarse, como a veces ocurre, de su responsabilidad en las decisiones, minimizándolas en su alcance y o volcándolas a la etapa siguiente. Él cree haberlo logrado, pero la obra será más cara o con criterio de ejecución que responderá a los criterios económicos de la etapa siguiente, y no el del interés de la satisfacción plena de la necesidad que dio origen a la obra. Es decir, una gestión que no satisface el interés ciudadano y el bien común. Sin embargo, y profundizando el deslinde de responsabilidades propias y atento a probables recomendaciones del proyectista, se concluye que sea necesario complementar el proyecto efectuando una ingeniería de detalle. En esa lógica, el llamado a licitación dirá que el contratista deberá contratar a una consultora reconocida para efectuar la ingeniería de detalle como parte del contrato y someterla a aprobación del organismo contratante, no del proyectista original, diluyendo responsabilidad. Esto será así y comenzarán a aparecer dificultades. La consultora de los detalles contratada por la contratista, dependiendo de ella económicamente, y debe referirse a ella y satisfacer sus necesidades y criterios. El criterio de la contratista es construir la obra, si es posible en plazo, cobrar e irse. Sabe que las modificaciones de proyecto, por la razón que fuera, y suben tiempo, aumentan el plazo de obra, y ello es una pérdida económica. No quiere ni oír hablar de modificar ese proyecto. No es su responsabilidad. Él solo debe construir lo que definieron otros, y allí se forja otro eslabón en el fracaso de la ingeniería eficiente. Sin embargo, queda una oportunidad, el control, es decir, la inspección, que seguramente tiene conocimiento y capacidad para evaluar las soluciones del proyecto y verificar su actualidad y eficiencia para el beneficio final de la obra. Sin embargo, eso no ocurre. Los usos y costumbres indican que la inspección que privilegia la obra y sugiere o aprueba modificaciones del proyecto es sospechada. Y si agregamos que el proceso de la aprobación de la misma es tortuoso y complica a quien deben tramitarla y firmar, asumiendo la corresponsabilidad al aprobarla, genera actitudes reticentes. Tampoco tendrá el apoyo de la contratista, a menos que la modificación del proyecto sea sumamente favorable en términos económicos, ni de la superioridad técnica administrativa de la inspección, que son los responsables de esas modificaciones y que en un futuro podrían llevarlo a rendir cuentas. Tómese debida nota que se está hablando de modificaciones de proyectos necesarias y convenientes, para las cuales debería ser necesario tan solo un informe técnico pormenorizado y fundado, nacida de la competencia profesional del ingeniero, en pos de lograr el beneficio para la obra, subsanando falencias, es decir, ejerciendo lo que llamamos ingeniería eficiente. Sin embargo, la experiencia demuestra que ese ingeniero subvalúa el valor de su rol y compromiso, cediendo ante criterios simplistas de corte administrativista que privilegian la simplicidad del expediente antes que el resultado de la obra. No aprueba la modificación ni el statu quo. Conclusión, nadie cambia nada y las cosas se construyen como fueron concebidas, probablemente desactualizadas tecnológicamente, con datos que han variado, pero eso sí, cada uno hizo lo suyo y no es más responsable que de lo suyo, y el resultado final, a veces,
Ojalá no sea una ofensa a la ingeniería. Podría agregarse una última oportunidad para que al menos la experiencia acumulada se transforme en rectora de nuevas experiencias mejoradas. No existe en nuestro país esa instancia, al menos en mi conocimiento. Sí, en otros países, esto es la recepción final de obra ejecutada por una firma independiente, donde se audita el proyecto, las especificaciones, la ejecución de la obra, el cumplimiento de las especificaciones y la eficacia de la obra construida. Esta etapa final, que en mi opinión debería extenderse por lo menos a 10 años luego de habilitada la obra, actuaría como una suerte de evaluación de la eficacia de todas y cada una de las etapas y sus autores, no solo en el periodo de obra, sino a lo largo de un prudente tramo de la vida útil. Sirva la mención como antecedente para la incorporación a futuro en los pliegos respectivos de la extensión de la responsabilidad profesional al periodo de uso establecido. Valgan como ejemplo rutas habilitadas que en un breve lapso de tiempo vemos cómo se destruye o se huellea la capa de rodamiento. Hospitales que luego de un lapso de 2 o 3 años tienen filtraciones, o escuelas donde los núcleos sanitarios no funcionan adecuadamente. Las obras deben durar con mantenimiento mínimo a partir de criterios de diseño, materiales y ejecuciones nobles. Con lo puesto hasta aquí he pretendido repasar la relación entre la ingeniería y la construcción. Una primera conclusión sería la necesidad de rever y afianzar el compromiso en el ejercicio profesional dentro de valores que garanticen la satisfacción final del proyecto y su vigencia en el tiempo. ¿Cómo lograrlo? Para no caer en la simpleza de la pura denuncia, no veo otro camino que la adecuación de la currícula y la incorporación de estas temáticas y la vinculada a las relaciones humanas, formación de equipo y liderazgo en la misma. Otro aspecto sería diseñar acciones para llevar el tratamiento de esta problemática al ámbito de los profesionales a través de estrategias de concientización y de actualización tecnológica, sin omitir los valores que sustentan la calidad del ejercicio profesional y revalorizando significativamente el valor de la firma del profesional en un dictamen técnico, independientemente de las dificultades que genere el mismo. Pasemos a otro de los componentes del título de nuestra exposición, la innovación. La innovación en la construcción es un proceso acelerado que data de años y que no se ha desarrollado convenientemente en el sector de la construcción y también en otros en nuestro país, por razones que intentaremos desentrañar en esta exposición. El desarrollo concreto de la innovación está asociado a la existencia de un mercado para las mismas. Es una verdad de perogrullo que necesidades siempre hay, pero que ellas existan no es sinónimo de que exista el mercado para las soluciones a las mismas. Quien les habla desde el año 97 participa en investigación y desarrollo y en la introducción y adaptación de tecnologías a la realidad y posibilidades del mercado latinoamericano. No son pocos los sinsabores y pérdidas económicas habidas por no comprender la diferencia entre la existencia de necesidad y la existencia de mercado, y haber actuado bajo sugerencia de joint ventures basados en realidades de mercado consolidados ajenos al nuestro. Es importante comprender para el emprendedor de nuestros mercados la dificultad de quien detenta la tecnología en ajustar la sugerencia para la exportación e implantación de la tecnología a una realidad que puede desconocer. Podrá compartir todas las experiencias vinculadas con el mercado que conoce, pero normalmente desconoce las de generar un mercado. Esta dificultad puede llegar a ser un baño doloroso de realidad para el emprendedor local entusiasmado con las realidades de mercados ajenos y sin contemplar los reales tiempos e inversiones necesarias para la introducción y aceptación de las nuevas tecnologías. La innovación tecnológica siempre es un evento positivo, y su incorporación a la actividad económica de un país o de una región depende de una correcta comprensión de las razones que conforman la propuesta tecnológica original, y la posibilidad o conveniencia de aplicarla sin más en otra región.
Valga el ejemplo de las actuales tecnologías que privilegian el bajo consumo de hora hombre, debido a que el costo de la hora hombre en otras regiones oscila entre 40 euros y 40 dólares, con metodologías de aplicación simple o equipamiento específico de alta producción para disminuir el consumo de mano de obra. Esa realidad no es aplicable en regiones de mano de obra comparativamente barata, intensiva y sin el capital para grandes equipamientos de elevada producción, como es nuestro caso. El estado actual de la incorporación de innovaciones de retraso en la costa atlántica de Sudamérica respecto a la del Pacífico. La razón de ser de esta situación es que esta última, el Pacífico, existe una abundante avidez y una oferta de ingeniería internacional. Estas ingenierías evolucionan en mercados desarrollados y habituales consumidores de tecnología que permiten que la generación de ella evolucione a partir del retorno económico sustentable del ejercicio de la actividad. Por el contrario, en nuestra región, el acceso de ingeniería internacional es bajo y nuestro nivel de especificación está sustentado en décadas de copiar y pegar viejas especificaciones de pliego, realizados cuando había tiempo y un concepto de formación profesional en el arte de construir a través de ellos. Sin embargo, esas especificaciones hoy son anacrónicas y obsoletas para la actual realidad. Es importante tener en claro que existen empresas proveedoras de innovación tecnológica, pero inmersas en visibles distorsiones. El empobrecimiento de la currícula profesional sobre aspectos constructivos de la especialidad ha hecho que, sin mayor criterio de auditoría técnica, se recurra a proveedores de innovación que, en realidad, no son tales sino vendedores de productos. Esta venta se sustenta en especificaciones técnicas marketineras destinada a promover el objetivo concreto que es la venta del producto, y no la solución que sustenta la ejecución lograda de la obra. Por si es necesario ampliar esta realidad, está expresamente aclarado en dichas fichas técnicas que ante el fracaso de la instalación solo procede la restitución del producto. Esta realidad hace que sea imprescindible el ejercicio de la decisión profesional destinada a pasar de la compra del producto a lograr una solución constructiva con una vida útil y mantenimiento acordado con el usuario. Obviamente eso requiere de una formación y conciencia del profesional que debe ejercerse y ejercitarse, sustentada en una capacitación en la formación o en la etapa de posgrado, orientada a cumplir el compromiso profesional de lograr soluciones constructivas satisfactorias. Hoy, mayoritariamente, se busca comprar la solución a través de un producto y se delega la eficiencia de la solución constructiva en el conocimiento de la responsabilidad de un instalador, la que está más sustentada en actitudes de coraje sin aval o insolvencia patrimonial ante reclamo. La decisión de desarrollar una ingeniería eficaz debería echar músculo ante estas situaciones de delegamiento por desconocimiento que no son fáciles de revertir en el corto plazo. Hay también situaciones de idiosincrasia que complican el desarrollo y la inserción de la innovación tecnológica. En la actualidad de la evolución de la innovación se da por sentado, y nadie exigiría nada más, que el sello de calidad, por ejemplo, de la Comunidad Económica Europea, es un aval a los datos técnicos de los productos y el sistema de instalación de los mismos. En su defecto, la certificación de los datos de los productos en laboratorios independientes, internacionales y homologados es un aval sin necesidad de reválida, y el otorgamiento por la empresa que detenta una tecnología a un colocador autorizado es un certificado de capacitación y habilitación, siendo esto atributo necesario y suficiente para avalar la instalación del sistema. Sin embargo, es una práctica extendida la solicitud de reválida de los parámetros tecnológicos en organismos nacionales. Este concepto anacrónico de aduanas tecnológicas internas requiere de una innecesaria e inviable inversión en controles de calidad, inversión que no resulta posible solventar a los actores locales y, a menudo, no hay laboratorios preparados para la reejecución de los test, con el absurdo de obligar a realizarlo en el extranjero. Sin duda, esta situación debe ser resuelta por una normativa que reflexione y comprenda el estado de las reglas, condiciones y garantías exigibles en el mundo desarrollado,
y deje fijado cómo proceder con un criterio amplio de admisión para que la innovación se desarrolle con los límites habituales de mercados confiables actualizados. A falta de especificaciones, en este sentido, aparecen los habituales reparos: la solicitud de reiteración de la fase experimental localmente, en qué obra local se utilizó la tecnología, o la propuesta que se efectúe, obviamente sin costo, una prueba de funcionamiento habitualmente extensa. Véase que el objetivo de esa actitud de nada tiene que ver con la validación del sistema, sino que pretende en primera instancia desahuciar sin más la propuesta innovativa y, ante la insistencia, cubrir la propia responsabilidad del agente actuante ante el temor a una eventual autorización de uso. Sustentan generalmente este tipo de actitudes la resistencia al cambio, la necesidad de actualizarse del agente técnico actuante, su falta de ejercitación en estas lides, y no sería malo la existencia de reválida profesional a ese fin, y fundamentalmente la inseguridad técnica en el ejercicio, para fundar desde el conocimiento y con un criterio de propensión al progreso la viabilidad de la utilización de tecnología supuestamente innovadora para nuestro mercado, pero que en la mayoría de los casos tienen 10 o 20 años de vigencia en la actividad de los mercados desarrollados. Nótese que esta realidad está admitida en la cartilla de venta de productos de los proveedores tecnológicos de la construcción, cuyo eje en el volumen de facturación son los productos de uso masivo, en tanto que las tecnologías específicas que prestigian la carta, pero generalmente no cuentan con difusión ni capacitación, ya que esas tecnologías, su difusión se basa en la letra escrita, normalmente redactada en otras latitudes sin ayornamiento, y esto aparece solamente en una ficha técnica. Resulta así que la difusión tecnológica en manos de las empresas que ofrecen soluciones, entendiendo por tal las que ofrecen la ejecución de diagnóstico, propuesta técnica de solución, provisión de producto, instalación llave en mano, o la formación de instaladores, o capacitar al personal de comprador, o auditar la instalación y o la recepción final de los trabajos con garantía de vida útil y nivel de mantenimiento, es una tarea sumamente compleja de coordinar, destinada a nichos de mercado con reglas claras y estables en cuanto al resultado de los servicios, y con posibilidad económica de pagar esos costes. Hoy en el mercado, como resultado de la falta de implementación de una ingeniería eficaz, una actitud generalizada de quien construye en el sentido que la obra construye, con el sentido de que la obra debe hacerse al menor costo posible, y su compromiso con la vida útil de la obra termina el día de la recepción definitiva de la misma. Los vicios ocultos será un problema judicial, que habrá que ver si, de existir, los mismos se judicializan, y allí ver si aún existe la empresa responsable, y si se prueba que esa empresa es la responsable, o se avanza hacia atrás en la cadena de responsables de la ingeniería ineficaz. Generalmente no pasa nada, se diluye la responsabilidad, más aún con los tiempos judiciales. Concluyendo, el progreso de la innovación tecnológica depende de la existencia de un mercado que la demande, y este se sustenta en el andamiaje tecnológico que la admite, la valida y promueve su difusión para lograr mejores resultados, mayor y mejor inversión, más trabajo, mayor vida útil sin mantenimiento, en países donde precisamente faltan los recursos. Como vemos, la médula de esta situación no solo está en la ingeniería, sino en actitudes individuales. Nadie puede cuando alguien no quiere. El progreso dependerá nuevamente del desarrollo de una ingeniería prudente y permisiva, a través de un proceso de concientización del ingeniero, y su formación a través de una docencia específica y el estímulo a la incorporación permanente del progreso innovativo a través de una decidida acción desde los claustros docentes, colegios profesionales y la dirigencia esclarecida que facilite la rápida implementación de estas políticas. Habiendo intentado revisar la interrelación entre la ingeniería, la construcción y la innovación, la conclusión es que estamos más cerca del estancamiento y el atraso que del progreso, y que el origen de ello estaría en aspecto vinculado a la naturaleza de las personas, deformada por décadas de fracaso, resabio del no te metás o cuidá el pellejo,
o la claudicación individual ante de esto no tiene más arreglo. Todas manifestaciones extremas de reacciones individuales que postergan el concepto de la existencia misma de una nación, al no haber activo de un mínimo compromiso con la responsabilidad común de sacar la situación adelante. Si analizamos la estructura de poder, podemos comprobar que se encuentran copadas por una estructura que, por ponerle un nombre, le diré burocracia, que ha orientado su accionar en usufructuar los recursos en beneficio propio para tener un pasar sensiblemente superior a los verdaderos actores, generadores y dadores de trabajo y riqueza. Esto, de por sí impagable, como lo demuestran nuestros déficits eternos e inadmisibles, además destruyen la voluntad y las capacidades emprendedoras, y además se potencia con una propuesta de malos servicios o por el incumplimiento de obligaciones indelegables del Estado, el que supuestamente se presenta falazmente como un gran proveedor. El ingeniero debe entender e interactuar en el medio de las realidades del entorno de lo aquí descrito. Desde esta exposición se pretende, con un nivel destinado a generar debate, la activación de mecanismos de reconstrucción de viejas virtudes y acciones que nos llevaron a ser objeto de reconocimiento y valoración como un país con promesas ciertas de progreso futuro asegurado. Hemos insinuado que en los últimos tiempos se nota un vacío de peso específico relevante en la participación de la especialidad a nivel dirigencial decisorio, y que resultaría imprescindible para revertir nuestra realidad económica y social, ya que el grado de planificación, la racionalidad y ejecución certera que ofrece la ingeniería debería impregnar los pasos necesarios para comenzar a revertir esta realidad acuciante de fracaso y desesperanza que nos atenaza. Por definición, el ingeniero es una persona con el ingenio desarrollado. Este es un buen momento para comprometerse en formar profesionales con ingenio e incentivar la actitud emprendedora de los profesionales para transformar la realidad, dotándolos de elementos y revalorizaciones que le permitan realizar esa tarea, comprendiendo que no es una tarea individual, aunque dependa de compromisos previos individuales con uno mismo, que deben ser realizadas desde equipos técnicos interdisciplinarios y con una dirigencia esclarecida con capacidad de gestionar y planificar con raigambre de estadística. Creo que ese es el mensaje de optimismo para desarrollar una posible ingeniería eficaz, y que la misma debe ser el sustento de gestiones eficaces y nutrir a un equipo de gestores estadistas para cumplir el amplio espectro de necesidades que exceden el marco de lo exclusivamente técnico, para extenderse a la educación y cualquier otra actividad que requiera organización. La ingeniería debe ser, sin más, el soporte de la ejecución de las necesarias e imprescindibles transformaciones que requiere nuestro país. Un párrafo especial para declarar la importancia de los planificadores y ejecutores de la formación y reformulación de los profesionales a la luz de la ingeniería eficaz. Tarea difícil por demás. Habrá que recurrir a aquellos esclarecidos de que desde su lugar y posibilidades puedan diagramar e implementar los ciclos de ayornamiento necesarios y posibles en el tiempo. De no haber, como hizo Sarmiento, deberemos buscarlo afuera, pero no hay más tiempo, pues la urgencia es hoy. Para finalizar, quiero poner en contexto esta exposición, que no debe ser interpretada como un canto a la desesperanza, el pesimismo o la negatividad suprema, o un ejemplo de medir exclusivamente el vaso vacío. Solo pretendió ser un repaso de lo que debe corregirse, atenuada o aumentada que sea la realidad descrita, pero teniendo en cuenta que siempre es imprescindible conocer con claridad lo que se debe corregir para luego encararlo. Si pasamos a la experiencia personal, que supongo es el motivo de esta gentil invitación, debo decir simplemente que a pesar de todo se puede, y no es un canto a un cierto sector. Se puede con perseverancia, tenacidad, viendo experiencia ajena, viajando y alejándose del microclima que pretende que esa realidad sea la realidad. Y eso no es así, esa realidad puede y debe cambiarse. Hoy, después de más de 20 años, somos una empresa distinta, con muchísimos más éxitos que fracasos, y estamos con dificultades,
siempre un escalón arriba y con motivaciones de excelencia. Tenemos trabajo y generamos trabajo fundamentalmente para la ingeniería de soluciones, que no solo es nuestro distintivo, sino que genera especialización y desarrollo, no solo profesional, sino en la mano de obra de instalación. Frente a cada trabajo, generalmente singulares y complejos, con antecedentes de fracasos anteriores, habitualmente se nos consulta si la dificultad está en la ingeniería previa. Y generalmente, con dedicación, trato de explicar que lo más difícil es armar y sostener el equipo, la apasionante tarea de crear con la potencia de varios comprometidos con la excelencia. Debemos caminar hacia una transformación dramática y tal vez no exenta de dudas y dolor. Sería deseable que en la ingeniería se propiciaran y surgieran células de ingenio activo, que a pesar de ser inicialmente minorías, se reconozcan y se agrupen tomando conciencia de su fortaleza para llevar a la ingeniería al nivel de servicio que requiere la hora y ser protagonista activa del sustento y liderazgo para las transformaciones que requiere este bendito país. Ingeniería, motivación y decisión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Perlo. El escrito suyo es una verdadera reflexión sobre situación de mucho tiempo en la ingeniería. Qué tan actual, qué reflexión que cala hondo en nuestra comunidad, no solo educativa, de toda la ingeniería. Y ya pasando a las preguntas, lo felicito y le reconozco eso. Es una reflexión, hizo un llamado a la reflexión y al debate. Opinable, desde luego. Maximiliano Ratti. Pero era la motivación de generar reacción. Un gusto porque fue impactador. Maximiliano Ratti dice, como manifiesta el ingeniero, el rol del nuevo ingeniero debe tener su plataforma de base en base a los valores que desde casa nos enseñaron y que nos ayuda a poner en ejecución. Es lo que pasa con las empresas constructoras de viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda. De este modo, ¿cuál es el ente regulador que debe proteger al usuario en relación a las viviendas entregadas por el gobierno? Hace esa pregunta al final Maximiliano. Yo me declaro incompetente para opinar sobre situaciones locales, porque el nivel de error que puedo cometer es muy grande. Yo creo, un ferviente convencido, que si el individuo tiene valores y esos valores privilegian el bienestar de todos antes del beneficio personal, cualquiera sea su posición, al momento de tomar la decisión va a actuar correctamente. Creo que lamentablemente desde la educación se ha perdido lo que es incorporar en la cabeza de los chicos el tema de los valores. Yo voy a dar un solo ejemplo. En primer grado, cuando íbamos a la escuela, vivíamos viendo en nuestros libros imágenes que nos formaban. Y una de ellas era un padre que le daba al chico ramitas de a uno para que las rompiera. Y luego se las juntaba en un macizo y le pedía al chico que las rompiera. Y el chico no podía, y cuando le preguntaba al padre, dice, eso es lo que pasa. Cuando la gente se une, ¿cierto? Es más difícil que pueda ser vencida la necesidad. Yo creo que es así. Nosotros estamos en una crisis muy grande, es una opinión personal y pido disculpas si alguien no la comparte, ¿cierto? En que tenemos que dejar de pensar como individuos para pensar en forma colectiva. Trabajando en Chile, en el proyecto de Costanera Norte, cuando tuve que viajar a Chile, me llamaron por teléfono, era el 5 de enero, para que viajara. Yo no sabía dónde ponerme, porque en ese momento estaba en mi casa, dentro de la pileta llorando, porque no tenía dinero, no sabía cómo iba a afrontar la semana, porque acuérdense en ese momento, con toda la vergüenza del mundo, le dije que no podía viajar porque no tenía plata.
Entonces lo que me dijeron es que fuera al aeropuerto y que iba a haber un boleto para mí, cuando llegara a Chile me iban a dar un dinero para que yo pudiera desenvolverme. Cuando llegué me recibieron, me invitaron a almorzar y me preguntaron qué estaba pasando en la Argentina. La persona con quien trabajé, que era el ingeniero David Milne, escocés, gerente de ingeniería, cuando terminé y le expliqué cuáles eran las razones de lo que nos pasaba, dijo: Argentina no ser nación. Porque él interpretaba que el individualismo había superado todo. O sea que yo creo que la búsqueda está en esa situación. Si todos hacemos lo que tenemos que hacer a partir de los valores, todas las cosas van a salir bien. Hay algo que rescato dentro de los puntos de reflexión, esto del trabajo en equipo, y usted hizo alusión a esa formación que lleva al trabajo en gabinete, promoviendo la individualidad. Qué concepto tan importante, sobre todo en el seno de nuestras actividades, en donde ya estamos trabajando con competencias genéricas, y una de ellas justamente tiene que ver con este postulado. La formación ya desde la etapa en que es estudiante de lo que significa trabajo en equipo. Eso me... y me gustó mucho, ingeniero, yo no lo había escuchado en otras charlas, el concepto de ingeniería eficiente. Como ya queda poco, si puede como redondear eso, me gustaría para dejarlo bien recalcado. Muy interesante el concepto ese, ingeniero. Mientras escribía el escrito busqué de qué manera con 2 palabras podía hacer una expresión de síntesis para para que prendiera la idea. La ingeniería eficaz lo que quiere decir es que la obra terminada, con el costo que corresponde, en el plazo que corresponde, con la vida útil que corresponde y con el mantenimiento que corresponda, ¿cierto?, se pueda lograr. Y para eso hay una sucesión encadenada de actividades hecha mayoritariamente por ingenieros, en donde no solo tienen que estar preocupados por lo que hacen y no preocuparse por lo que se hizo antes o lo hizo después, sino que tienen que preocuparse por dejar puestas todas las acciones, actitudes y prevenciones para el que recibe después pueda saber qué es lo que debe preservarse para que el resultado final sea el correcto. Eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Y desde el punto de vista de la empresa, y hablo de nos, porque yo también tengo empresa, ¿cierto? Es que tenemos que cumplir y honrar nuestro compromiso de hacer obras que sirvan, ¿cierto? Aunque eso nos haga generar dolores de cabeza. Y puedo garantizar que yo he tenido mucho por decir la verdad. En cambio, si uno sigue la manada y resuelve su problema de forma simplista, con seguridad la obra final no va a cumplir su resultado y hemos fracasado todos. Ingeniero, después aprovechando su presencia y ya en estas palabras finales, otra de las competencias apuntadas dentro de este sector de competencias genéricas está generar el espíritu emprendedor en el estudiante. Yo al comienzo hice un raconto de su actividad de muchos años y su rol de empresario y de su perfil emprendedor subsistió pese a las distintas etapas que atravesamos como país. ¿Qué puede decir, así como palabras y reflexiones finales, como para dejar ese mensaje claro de un empresario que atravesó todo eso, para que nuestros estudiantes que están en el proceso de formación tengan un testimonio de esa valía, nada más y nada menos de alguien con experiencia, un referente importante en el medio y también internacionalmente? Yo creo que ser emprendedor es, en ese aspecto, en el del emprendedor, es tener el fuego sagrado para llevar adelante eso, que es
una necesidad vital de uno. No todo el mundo puede ser emprendedor, de la misma manera que no todo el mundo puede ser médico, no puede ser soldador o no puede ser, no sé, portero, por decir cualquier cosa. Entonces, si existe esa necesidad, y no conozco sociedad que no requiera a los emprendedores. Yo, por ejemplo, he sido asesor de grandes empresas canadienses y donde mi función era evaluar la inflación del país en el cual se estaba haciendo la oferta. Y la gente preguntaba cómo podía hacerlo. ¿Cierto? Yo le decía que lo podía hacer, y bueno, con la cultura que tenemos aquí, no hay otra posibilidad, ¿cierto?, de que uno lo pueda hacer. Pero yo la cosa que veía es que en Canadá todo el mundo estaba orgulloso de sus empresas, todo el mundo estaba orgulloso de sus emprendedores. Entonces, era el activo de la nación, esa fuerza que generaba trabajo, que generaba riqueza. En cambio acá, si uno es empresario o emprendedor, porque las cosas no funcionan, normalmente si uno está con un auto, ¿qué habrá hecho para tener el auto? O sea que hay una desincentivación, ¿cierto? Y una falta de reconocimiento. Y lo vemos ahora, no hay trabajo. Las empresas se van. En los últimos 3 meses se me han ido 2 ingenieros a trabajar a Europa. Entonces, debemos alentar al emprendedor. Los que podamos ser ejemplo, ¿cierto? Y seguro que hay muchos mejores que yo, ¿cierto? Tienen que acercarse a la universidad y dar su ejemplo. Tienen que ser ejemplo en su propio lugar de trabajo, en su fábrica, en su industria. Es lo único que nos va a hacer salir adelante. Con emprendedores, con gente que tome riesgos, gente que tome trabajo. Pero también hay que entender que esa burocracia que yo definí no tiene que asfixiarlo. Tiene que tener posibilidad de vivir. Hay veces que da mucha bronca ser emprendedor. Pero se ve que con resiliencia ha superado muchas cosas, y me quedo también con una frase sobre el final para dejarle el mensaje, para recalcarlo, ¿no? En nuestra comunidad, sobre todo los alumnos. Usted habló de 2 frases instaladas no solo en el medio, en la comunidad de la ingeniería, en la comunidad, en la sociedad en general. Y eso hay que vencer. Son paradigmas viejos que hay que vencer. La frase "no te metas" y esto no tiene arreglo. No, nuestro país es maravilloso. Yo siempre hablo todas las oportunidades que tenemos. Y usted habló también eso, hay que verlo al medio vaso lleno. Y vamos a salir adelante con todo lo que tenemos. Realmente, de todo corazón, un agradecimiento de toda la comunidad. Esto no solo lo ve, está instalada acá en Tucumán la Semana de la Ingeniería, pero tiene repercusión nacional. Muy agradecido por su predisposición a brindarnos estos conceptos ciertamente novedosos, esta reflexión que muchas veces o la tenemos en alguna charla pero lo dejamos pasar, pero nunca un tratamiento. Esto es para un artículo, un tratamiento profundo de esta problemática. Sinceramente, en nombre de todos, yo como docente de mi querida Regional Tucumán, le agradezco su predisposición para brindarnos esta hermosa charla, estos hermosos conceptos y llamarnos a la reflexión de esta manera. Me alegro que sea así. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, me despido de todo el mundo y muchísimas gracias por la atención que me han dispensado. Muchas gracias a usted, estamos ingeniero. En contacto. De acuerdo, a disposición permanente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Cualquiera puede comunicarse conmigo si necesita los datos del ingeniero Perlo, lo vamos a facilitar.
Gracias también al público, a todos que han participado de esta conferencia. Muy amables.